Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Desafíos en la lucha contra la hepatitis B, dirigida por nuestro ponente, el doctor Eduardo Matos Prado, médico asistente del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y coordinador de la Estrategia Sanitaria de Control y Prevención de ITS, VIH, SIDA y hepatitis. Antes de iniciar, recordarles a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Matos. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Ok, muchas gracias. Me avisarán si es que se escucha entrecortado o mal para poder implementar algunas estrategias para mejorarlo. Se escucha Eh, fuerte y claro, doctor. Perfecto, gracias. Vamos a hablar un poquito sobre hepatitis B. El 28 de julio de cada año en todo el mundo es el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis, así como el 1 de diciembre es para el VIH. Y es un día que nos ocupamos de hablar sobre hepatitis B para poder tenerlo en mente y comprometer a nuestros pacientes a someterse a un tamizaje para hepatitis B. Es una de las infecciones crónicas que al principio no dan ningún síntoma y es por eso que muchas personas no se enteran que tienen hepatitis, tanto B como C. Y a veces tienen la sorpresa de encontrarse con un diagnóstico positivo cuando se van a operar y les hacen en el prequirúrgico, o cuando van a donar sangre, o cuando se van a casar, o en algún otro examen de cribado que les puedan hacer, por ejemplo, cuando se están gestando. Entonces, vamos a hablar un poquito de hepatitis B y sus problemas en cuanto a su diagnóstico. Ah, ah. Este es un cuadro que es más o menos antiguito ya, pero que nos da eh, a, a conocer la importancia de la hepatitis B en el mundo. Se calcula aproximadamente hay entre 35 y 38 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. Ahí está representado con un circulito, ¿verdad? Vamos a ver mi puntero que está por acá. Por aquí debe estar. 2 segundos, acá está. Se calcula que hay más o menos unos 35 a 38 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. Pero miren cuántos viven con hepatitis C, 200 millones. Pero miren la cantidad de hepatitis B, 400 millones. Es de lejos una de las infecciones crónicas más frecuentes a lo largo de todo el mundo y que comparten vías de transmisión junto con el VIH, hepatitis C y otras IPS. Es por eso que es considerada una infección de transmisión sexual. Eh, y otra de las cosas que tenemos que ver es que, ¿cuál es su tendencia? Esta línea roja que ustedes ven ahí es la tendencia de la mortalidad en millones de personas a lo largo de los años de VIH, por ejemplo, esa línea roja. Y ven ustedes que consiguió un ACME en el 2005. Es decir, fue el año que más personas fallecieron por VIH. Pero también ven que a partir de ese año, donde se implementó la terapia antirretroviral de manera global gratuita, en muchos países, incluyendo el Perú, ven ustedes que esa línea roja está en franca disminución. Eh, Todavía hay fallecidos por VIH, pero son menos de los que habían y está disminuyendo. Ven ustedes la línea verde, es la línea de mortalidad asociada a malaria. Como ustedes ven, también está con una tendencia hacia abajo. Hay malaria todavía, causa mortalidad importante, pero está en disminución. Esto es debido a los fármacos y a las estrategias para erradicación que se están implementando en muchas partes del mundo. Ven ustedes esa línea azul, que es la línea de la tuberculosis, que también tiene una tendencia a disminuir. Esto quiere decir que hay menos mortalidad hoy por hoy que hace algunos años. Pero ven ustedes esta línea amarilla. Esta es la única que se está incrementando. Es la única que no tiene visos de descender. Esa es la línea de mortalidad de las hepatitis virales en el mundo. Entonces, las hepatitis virales son las infecciones más importantes actualmente que no están disminuyendo y que están, por el contrario, aumentando en muchas partes del mundo, y de eso vamos a hablar un poquito. En el Perú, desde el año 96 se tienen estudios de prevalencia de hepatitis B, pero prevalencia tomada por antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no?
en algunas comunidades nativas del Perú, de las cuencas del Amazonas, y se encontró una prevalencia de 9.4. Ese es un montón, ese es bastante. Eso significaba que tú juntabas 100 pobladores de estas zonas de la Amazonía y casi en 10 de ellos eran hepatitis B positivos. Luego se hicieron en el 2015 otros estudios, encuesta nacional, la primera encuesta nacional de hepatitis virales, en el cual se encontró una prevalencia global, es decir, en todo el Perú en general, de 0.4% aproximadamente, y que en algunas zonas, sobre todo Cusco, estaba por encima de 2%. Y esto es en el Cusco rural, digamos, ¿no? En el Cusco que está en las zonas de selva. Ustedes saben, Cusco tiene una gran zona de selva, Quillabamba, La Convención y todas las zonas. Ya en el año 2019 se hizo un estudio más reciente en 2 zonas de Amazonía y se encontró que la prevalencia entre pobladores Candoshi y Achuar era de 1%, que eso es muy importante, es decir, de cada 100 personas de esa comunidad, uno tiene hepatitis B, que es una prevalencia altísima. Y entonces, a raíz de estos hallazgos, se han hecho estudios en muchos lugares de la Amazonía, entre los grupos étnicos Achuar, Candoshi, Shawi, Quichua, Wajún, Wampis, en los cuales en todos se ha encontrado una prevalencia importante. Últimamente se hizo un estudio de cero prevalencia en el Perú de todas las hepatitis. Estuvo a cargo del doctor César Cabezas, muy conocido por todos nosotros, médico infectólogo también, trabaja en el Instituto Nacional de Salud. Y el autor de este estudio también es el doctor Carlos Benítez, que es un médico infectólogo del Hospital Loaiza, que actualmente se desempeña como director de control y prevención de VIH en el Ministerio de Salud. Se hizo un estudio muy importante en muchas comunidades del Perú para ver la cero prevalencia de hepatitis B y se encontró que había 0.4% de prevalencia global en general en todo el Perú. Lógicamente hay algunas zonas donde no hay casi nada y otras donde hay un montón, pero en 5 regiones que están ahí puestas, Loreto, Amazonas, Cusco, Ayacucho, la cero prevalencia es mayor del 1%. Bueno, de hepatitis C la prevalencia es bajita, se encontró 0.1 más o menos. Y bueno, de hepatitis A, casi el 98% de peruanos ya hemos tenido hepatitis A mayores de 18 años, es decir, porque los niñitos que están naciendo hoy por hoy ya salen con su vacuna de hepatitis A muy, muy pronto. Hay algunos problemas con respecto al acceso y diagnóstico de tratamiento de la hepatitis B en el Perú. Esta es la tendencia que tenemos hasta el 2021, pero ven ustedes ahí en este cuadrito, las barras verdes son las personas que requieren tratamiento en el Perú. Y miren ustedes cuántas realmente están recibiendo. Hay una brecha muy, muy, muy importante. Ok, entonces, si bien es cierto, hay tratamiento en el Perú y es gratuito, no están recibiendo el tratamiento todas las personas que debieran. Hay personas todavía en el día a día, en la calle, en las comunidades, que no saben su diagnóstico y que no están recibiendo tratamiento debiendo recibirlo. Es por eso que, vamos a ver acá, tenemos que conocer cuál sería la historia natural de una persona mayor de 18 años que se infecta hoy, por ejemplo, y que no lo sabe. ¿Cuál sería su evolución hasta el final? Infección aguda, es decir, tuvo de repente contacto sexual, un accidente percutáneo, un tatuaje, un piercing con material contaminado. La cosa es que se infecta de hepatitis B. El 60-65% de esas personas van a tener una enfermedad subclínica. Ni siquiera se van a enterar que tienen hepatitis B. De ellos, el 100% se recupera. Es decir, resuelve su hepatitis B, forma anticuerpos anti-antígeno de superficie, anticuerpos anti-antígeno E, y entonces no tiene ningún problema. Son aquellos pacientes que van a donar sangre y le dicen tú tienes hepatitis B o has tenido hepatitis B. Pero hay un 20-25% de nosotros que vamos a hacer una hepatitis aguda. Es decir, vamos a tener síntomas. Nos va a doler la cabeza,
vamos a ponernos de repente ictéricos, vamos a tener astenia, una hepatomegalia y transaminasas altas. De este grupo, el 20 a 25%, el 90% se van a recuperar. Solito, con manejo conservador, hidratación, sintomáticos, lo que decía la abuela, caldito de pollo, caramelitos de limón, lo que quieran, pero el 90% se recupera. Pero hay un 1% que va a ser una hepatitis fulminante, es decir, nuestro sistema inmunitario va a responder de tal magnitud que vamos a destruir nuestro propio hígado y, lógicamente, estos pacientes fallecen en insuficiencia hepática. Va a haber un 5 a 10% de los infectados que va a ser lo que se llamaba portador sano. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente que tiene antígeno superficie, pero que no tiene ningún tipo de manifestación clínica y puede estar largo tiempo con esto. Pero va a haber un 5% de pacientes que no van a resolver la hepatitis B, ni tampoco van a ser portadores sanos, sino que van a tener una infección persistente. Y entonces ellos son el problema, porque de ellos, de ese 5%, casi el 90% van a recuperarse, sí, pero hay un de ese 33% que van a desarrollar una hepatitis crónica, lo cual va a llevar a que hagan cirrosis o hepatocarcinoma, y esto los va a llevar a fallecer. Pero se dan cuenta que el problema de la hepatitis B solamente es el 5% de las personas que se van a infectar. Felizmente no son todas, pero a ese 5% es lo que tenemos que encontrar. Los médicos, los establecimientos de salud, todo el equipo multidisciplinario que atiende pacientes, tiene que ponerse como meta encontrar ese porcentaje de pacientes con hepatitis B que van a hacer infección persistente y que tienen riesgo de fallecer. ¿Qué pasa cuando las mamás que tienen hepatitis B salen gestando? Muchas de ellas no se enteran que tienen hepatitis B y entonces ellas pueden tener diagnóstico de hepatitis y, para mala suerte, tener antígeno superficie positivo más el antígeno E positivo. Eso significa que se está replicando de una manera bastante intensa. El 90% de ellas pueden transmitirle a sus hijos durante la gestación o durante el parto. Entonces, es muy importante detectar a estas mamás. Es por eso que en la Norma Técnica Nacional de Prevención de Transmisión Materno-Infantil de Hepatitis B, nos dice que toda gestante en el Perú debe tener por lo menos 2 tamizajes durante su gestación, al primer control prenatal y en el tercer trimestre. Y así podemos nosotros prevenir que el hijito salga con hepatitis B. ¿Cuál es el riesgo de que su hijo salga con hepatitis B? Habíamos dicho en los adultos que si nos infectamos de hepatitis B, el 5% va a tener problemas. Pero si un niño se contagia de su mamá, el 90% va a tener infección persistente, hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma. Eso significa que generalmente en su adolescencia, 13, 14, 15, 20 años, van a llegar cirróticos o, si no, con un hepatocarcinoma. Aquí en el hospital hemos visto muchos casos de niños, adolescentes, que llegan de lugares lejanos, Ayacucho, Huanta sobre todo, con infecciones crónicas adquiridas durante la gestación y que ya tienen ascitis, tienen encefalopatía hepática o hepatocarcinoma. Es por eso importante la detección en las gestantes en el Perú. Entonces, las normativas del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, actualizadas al 2023, nos dice que todo este grupo debe hacerse pruebas de tamizaje para hepatitis B. Los bebés nacidos de personas embarazadas que son positivas, las personas nacidas en regiones con una prevalencia de más de 2%, muchos lugares ya vimos que lo cumplen, los usuarios de drogas inyectables, los reclusos, los infectados por VIH, los que tengan hepatitis C, los hombres que tienen sexo con otros hombres, todas las personas que tengan una ITS diagnosticada. O sea, yo diagnostico hoy una sífilis, yo tengo la obligación de pedirle para hepatitis B también. Contactos domésticos de personas que tienen hepatitis B, por ejemplo, tú diagnosticas una persona, un varón con hepatitis B, tienes que buscar hepatitis B en su pareja y en los hijos de esa pareja por si ha habido transmisión anterior. Los que comparten agujas o contactos sexuales de riesgo, los pacientes que se hemodializan,
los que tienen en un análisis rutinario un incremento de transaminasas no es bien explicado. Es decir, yo tengo un paciente que viene a hacerse un control, un chequeo anual, le encuentro transaminasas por encima de lo normal, yo estoy obligado a pedirles pruebas de virus hepáticos para ver si es que no tiene hepatitis B o hepatitis C. O personas que solicitan, pues, hepatitis B. Según los reportes actuales de, por ejemplo, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, te dice toda persona debe hacerse un control alguna vez en su vida para hepatitis B, porque muchas veces no asumimos que tenemos conductas de riesgo y podemos estar portando hepatitis B. Dicho sea de paso, en el servicio de infectología, todos los días estamos tomando pruebas rápidas para hepatitis B gratuitas, y para hepatitis C, y para VIH, y para sífilis a todas las personas que lo necesiten. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si una persona tiene hepatitis B? A veces pedimos el antígeno de superficie solamente y sale negativo y nos quedamos contentos y decimos, qué bien, no tienes hepatitis B. Eso no es tan cierto. Debemos siempre tomar un anticore total también. Un anticore total y saber si esta persona está vacunada o no. Y pedir un anticuerpo ante antígeno de superficie. Este es el antígeno de superficie, este es el anticuerpo ante antígeno de superficie y este es el anticore total. Y bueno, esta es la IgM anticore, que solamente se presenta cuando la hepatitis B ha sido reciente. Entonces, vamos a ver este paciente que es, le hemos tomado las pruebas y ha salido negativo para antígeno de superficie. A veces solamente le tomamos esto, ¿no? Ha salido negativo para anticuerpo ante antígeno de superficie, negativo para anticore total, y entonces decimos, este paciente nunca ha tenido hepatitis B, estamos en lo correcto. Pero también nos damos cuenta que no tiene anticuerpos. Esto significa que no está vacunado. Con esta persona, lo que tenemos que hacer es ofrecerle la vacuna de hepatitis B. Después hablaremos de vacuna de hepatitis B. Uy, estoy pasando un poquito. Este paciente es negativo para antígeno de superficie, positivo para anticuerpo ante antígeno de superficie y negativo para anticore total. Este paciente, por tener el anticuerpo total negativo, nunca ha tenido en su vida hepatitis B, pero tiene anticuerpos. ¿Por qué? Porque se ha vacunado. Entonces hay que tranquilizar al paciente, está vacunado, no hay un riesgo bajísimo de transmisión de hepatitis B porque la vacuna es más de 95% efectiva y está todo bien, hay que felicitarlo a este paciente. Y este paciente, mira, tiene antígeno de superficie negativo, pero tiene anticore total positivo. Significa que alguna vez en su vida este paciente ha tenido hepatitis B, pero ha resuelto. ¿Ok? Y probablemente ya formó anticuerpo ante antígeno de superficie. Este es un paciente con infección o con hepatitis B resuelta, así se llama. ¿En algún momento puede reactivarse? Sí. La hepatitis B nunca se va de nuestro cuerpo, siempre va a estar metida en algunos hepatocitos. Y si este paciente con infección resuelta en este momento es sometido a trasplante, vamos a darle inmunosupresores, puede despertar la hepatitis B. De repente lo sometemos a un tratamiento para lupus o para artritis reumatoide con inmunosupresores, puede despertar la hepatitis B. Sale gestando esta mujer, puede despertar la hepatitis B. Le da VIH, puede despertar la hepatitis B. Está ancianito y tiene senescencia inmunológica, puede despertar la hepatitis B. Y te das cuenta que tiene el antígeno de superficie negativo. Es por eso que un antígeno de superficie negativo no me da toda la información que yo necesito. Yo necesito sacarle el anticore total porque es el que va a estar positivo siempre. ¿Ok? Entonces, pero hoy por hoy tiene infección resuelta. Este paciente tiene antígeno de superficie positivo, anticuerpo anti-antígeno de superficie negativo y tiene anticore total positivo. El anticore total positivo me dice que este paciente tiene o ha tenido hepatitis B. Nunca se le va a borrar, siempre va a tener, pero no ha formado anticuerpos. Es más, sigue el antígeno de superficie positivo. Entonces yo quiero saber si este paciente es reciente o antiguo. ¿Qué le sacó? Le sacó IgM. La IgM ustedes saben que es el anticuerpo que sale primero y desaparece primero también. Si el IgM está negativo, esto es crónico, pues, y entonces esto es una infección crónica de hepatitis B. El de arriba es igualito. Antígeno de superficie positivo, no tiene anticuerpo y tiene anticuerpo anticore. Este paciente alguna vez ha tenido en su vida, sigue activo,
y esto es crónico porque la IgM está negativa. Se dan cuenta que con un solo marcador yo no puedo decir mucho. Tengo que pedirle 3 por lo menos: el antígeno superficie, el anticuerpo anti-antígeno superficie y el anticuerpo total, para saber en qué etapa o en qué momento de la infección está mi paciente. Estos son los que me interesan, los que tienen antígeno superficie positivo. Las pruebas rápidas que se toman en los establecimientos de primer nivel y en el servicio donde yo estoy en infectología, justamente nos dan el antígeno superficie positivo y son los que tenemos que ofrecerles pruebas de monitoreo y pruebas no invasivas, porque de ahí van a salir los pacientes que van a recibir tratamiento. ¿Ok? Lógicamente, el que tiene infección resuelta, consejería, prevención, buscar en su entorno a alguien más infectado, de repente transmitió a alguien antes de que se resuelva. El paciente vacunado, perdón, el paciente que está negativo a anticuerpo, hay que vacunarlo, y el que ya se vacunó, pues hay que felicitarlo, ¿no? Estos son los que nos interesan. Entonces, ¿qué hago cuando un paciente lo diagnosticamos con hepatitis B? Le ha salido anticuerpo total, le ha salido el antígeno superficie positivo. Yo tengo que buscar 4 parámetros. Si tengo presencia de fibrosis en el hígado, si tengo niveles de TGP alto en sangre, si tengo niveles de carga viral altos en sangre y si tengo presencia de antígeno E. Ustedes saben que el antígeno E lo que denota es replicación intensa. Entonces, ¿cómo busco fibrosis? Voy a hacerle un fibroscan, que es una prueba que aquí en el Hospital Loaiza tenemos la máquina en gastroenterología, los médicos especialistas de la unidad de hígado manejan el equipo y son muy experimentados en esto, pero a veces no tenemos acceso, de repente en otros lugares no hay un fibroscan, no hay problema. No nos pongamos tristes porque podemos implementar otras estrategias como por ejemplo sacar un score, el score APRI, que se saca tomando en cuenta la TGO del paciente, el valor normal alto de la TGO en el laboratorio local sobre el número de plaquetas. Y eso nos da un número que si es más de 2, nos dice que mi paciente sí tiene cirrosis, sí tiene fibrosis, y se condice muy bien con el dato que nos puede dar el fibroscan. Entonces, si tiene mi paciente cirrosis y yo lo he diagnosticado de hepatitis B, es decir, tiene antígeno de superficie positivo, tiene anticuerpo total positivo y tiene IgM negativo, eso significa que es crónico, no me interesa ningún otro parámetro. Yo le empiezo tratamiento a ese paciente sí o sí, porque va a necesitar tratamiento y yo tengo que echarle la culpa a esa hepatitis B de su cirrosis. Y eso, como vamos a ver más adelante, es muy beneficioso para él. ¿Qué otra cosa voy a buscar? Carga viral. Si está más de 2000, generalmente, y yo voy a decir, esta es una carga viral alta para él y voy a empezarle tratamiento también. ¿Qué otra cosa voy a buscar? Si la TGP está persistentemente anormal. ¿Qué significa? Si está por encima de su valor normal. Ustedes saben que la TGP, por ejemplo, para el laboratorio del hospital, creo que es hasta 37 o 40 el valor normal. Si lo encuentro siempre, persistentemente, por encima de eso, no necesito encontrarlo en 100, 200, necesito encontrarlo por encima del valor normal. Es decir, hasta 37 o 40, pongámosle que es normal, yo lo encuentro en 45, 50, 60 persistentemente y le descarto lógicamente cualquier otra causa de hepatopatía crónica, no toma alcohol o toma muy moderadamente y que no sería la causa, no tiene una hepatopatía no alcohólica, un NASH, o no tiene otro virus, o no tiene una enfermedad autoinmune, yo le echo la culpa a la hepatitis B, que sí está positiva, y le empiezo tratamiento. O si no, cuando encuentro el antígeno E positivo en un paciente, que tiene más de 30 años, yo digo, no, se está replicando activamente la hepatitis B y necesito empezarle tratamiento. Hay pacientes que tienen hepatitis B y no cumplen ninguno de estos criterios. No tienen ni cirrosis, no tienen más de 2000 de carga viral, su TGP está normal y el antígeno E está negativo, pero tiene algunas consideraciones. Y los reumatólogos tienen mucha experiencia en esto aquí en el hospital. Tiene, por ejemplo, una crioglobulinemia o tiene una enfermedad autoinmunitaria que ha sido despertada por manifestación estrepática de la hepatitis B. Ahí yo no tomo en cuenta lo demás y tengo que empezar el tratamiento para hepatitis B de todas maneras. O si no, el paciente me dice, doctor, no estoy cirrótico, no tengo carga viral alta, no tengo TGP alto, no tengo antígeno E, pero mi hermano, que también tiene hepatitis como yo, él sí tiene cirrosis. O te dice, mi papá murió de hepatocarcinoma. Eso significaría que hay una predisposición familiar y yo también tengo que empezar el tratamiento a ese paciente. Si existe riesgo de hepatocarcinoma por antecedente familiar. Sea como fuere, le voy a empezar. ¿Por qué le voy a empezar?
Porque el paciente con hepatitis B crónica tiene una alta carga viral probablemente y nuestro sistema inmunitario está atacando el hígado tratando de destruir todos los hepatocitos que estén infectados. Les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo burdo. Un policía detecta que hay un ladrón en una casa, entonces entra y saca al ladrón, pero la casa queda indemne. Nuestro sistema inmunitario no es tan fino, digamos. Detecta que hay un ladrón en la casa y quema toda la casa. Eso es lo que hace con nuestro hepatocito, lo destruye. Y ese hepatocito destruido es sustituido por material fibrótico y es por eso que el hígado se va fibrosando poco a poco hasta llegar a la cirrosis. Cuando yo le empiezo el tratamiento a un paciente con hepatitis B, eso reduce la necroinflamación, la fibrosis y lógicamente su tránsito hasta la cirrosis. Reduce las descompensaciones en los pacientes que ya son hepatópatas, reduce la incidencia de hepatocarcinoma, no a cero, pero la reduce bastante, y lógicamente reduce la mortalidad también. En el Perú, el tratamiento para la hepatitis B es gratuito. Hay dos fármacos que se usan, tenofovir, que lo damos de manera gratuita en la estrategia sanitaria del servicio de infectología, que es una pastilla que también es un antirretroviral, pero en este caso lo usamos para la hepatitis B, que se toma una tableta al día y en realidad es casi para toda la vida. Hay muy pocos pacientes que van a cero convertir, menos del 2% se calcula, así que esa es una terapia para todo el tiempo. Pero el tenofovir tiene un par de problemas. No se puede dar en personas que tienen osteopenia u osteoporosis porque acelera el proceso, y tampoco se puede dar en nefrópatas. Si es que hubiera un paciente con esas características, el entecavir es la terapia de elección que también hay en el Perú, que también lo reparte la estrategia sanitaria por encargo de Senares y el MINSA. Así que la terapia para hepatitis B está garantizada en el Perú. Yo tengo pacientes en el servicio de infectología que tienen coinfección, tienen VIH más hepatitis B, e incluso hay algunos hepatitis C. Entonces, como el tenofovir es una terapia antirretroviral también, en el esquema de estos pacientes siempre tiene que haber tenofovir y lamivudina o tenofovir y entricitabina para ellos, para que cubra ambas infecciones, tanto la hepatitis B como el VIH, y generalmente ellos van muy bien. Y esto es muy importante. Algunos pacientes con hepatitis B me dicen, doctor, está un tratamiento, qué bacán, yo ya no voy a gastro, ya no voy a recibir ninguna atención por ahí. No, eso es un gran error. ¿Por qué? Si bien es cierto, la terapia es muy efectiva para controlar la hepatitis B, a veces el proceso para que haya cirrosis o para que haya hepatocarcinoma ya se inició, y eso no se va a detener. Es por eso que la posibilidad de tener hepatocarcinoma y cirrosis disminuye tremendamente, nunca llega a cero. Es por eso que ese paciente tiene que ser seguido crónicamente, sobre todo si lo hemos diagnosticado ya en estadio cirrótico, porque todavía tiene riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en el camino. Es por eso que generalmente cada 6 meses le dosamos alfa-fetoproteína y le hacemos una ecografía abdominal para determinar en qué momento se va a despertar el hepatocarcinoma. A veces no despierta nunca y es muy bueno, pero a veces tenemos sorpresas y ¡plac! Empieza a aparecer incremento de alfa-fetoproteína o un nodulito en el hígado, y entonces eso es su hepatocarcinoma a pesar de tratamiento. Un par de palabras sobre la vacuna contra hepatitis B. Los niños que están naciendo hoy por hoy desde hace varios años ya están siendo vacunados. Eso significa que de aquí a un tiempito no vamos a tener niños con hepatitis B ni adolescentes. La prevalencia de hepatitis B en zonas endémicas ha bajado tremendamente, eso es bueno. Pero nosotros, adultos, que no llegamos a la vacunación de niños, tenemos que vacunarnos de adultos y tenemos que ponernos 3 dosis por lo menos en nuestra vida, ¿no? Este es un recorte de periódico del Comercio en 2011, ¿no? Donde se implementó la vacunación general para vacuna contra hepatitis B. La doctora Zarela Solís, médico de aquí de Loaiza, era viceministra de Salud, y ella anunció, pues, que la población podría inmunizarse. Es gratis, y tenemos que ponernos 3 en nuestra vida de todas maneras para estar protegidos, y la protección es altísima, más del 95%, y es una vacuna ADN recombinante. Eso significa que no tiene virus atenuado, vivo, nada de eso, y no hay ninguna posibilidad después de que una persona tenga hepatitis B por vacunación. ¿Quiénes tienen que vacunarse? Según la norma técnica nacional, tienen que vacunarse los recién nacidos, que ya lo están haciendo, las poblaciones que viven en áreas endémicas, personal de salud, nosotros, personal de limpieza, estudiantes de salud, poblaciones indígenas, trabajadoras sexuales,
personas en riesgo como los hombres que tienen sexo con otros hombres, miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos. En realidad debiera vacunarse todo el Perú, todo el mundo, para acabar con la posibilidad de que tengamos hepatitis B. Y una pregunta frecuente que nos hacen en infectología el personal de salud de la institución es: doctor, yo me he vacunado 2 dosis y son 3, y entonces como me he vacunado hace tiempo, hace 2 años, tengo que empezar de nuevo mi vacuna. No, falso, no se empieza de nuevo. En caso de interrupción del esquema de vacunación, se pone la que falta y nada más. ¿Ok? Les pongo un ejemplo gráfico para que quede esto bien entendido. Una enfermera la otra vez me dijo: doctor, yo empecé a trabajar el 2010 aquí en la institución y me puse, como era nuevecita, recién salí de la universidad, toda afanosa, me puse mi primera dosis, mi segunda dosis, pero nunca puse mi tercera dosis. El 2014 empecé de nuevo, me puse mi primera dosis, pero nunca me puse la segunda y tercera. En el 2020, antes de la pandemia, empecé mi vacunación de nuevo, me puse primera, segunda, pero no la completé por la pandemia. Pero este año quiero completarla de todas maneras. Y yo le pregunto: ¿cuántas dosis te has puesto al final toda tu vida? Me he puesto 5, pero nunca he acabado. No, ya acabaste. 3 dosis nomás es suficiente. No importa el tiempo que haya pasado entre una vacuna y otra. No se pierde la eficacia de la vacuna puesta. Es por eso que si te has puesto una, te faltan 2. Y si te has puesto 2, no importa si ha pasado 5 años, ponte la tercera y ya está. Lógicamente, nosotros somos trabajadores de salud y tenemos que estar totalmente seguros de que la vacuna ha prendido, o eso significa que ha servido y estamos inmunizados. Es por eso que nosotros debiéramos sacarnos una prueba que se llama anticuerpo anti-antígeno superficie. Es una prueba que se saca de sangre. Si está más de 10, bingo, estamos protegidos y no necesitamos ningún refuerzo y estamos bien. ¿Cuáles son los retos y perspectivas que tenemos para la hepatitis B? Tenemos todavía pendiente un plan nacional de eliminación de hepatitis virales, tanto B como C. Tenemos que seguir estudiando casos para hepatitis B para ver la seroprevalencia en las poblaciones, dónde se está concentrando los casos de hepatitis B en el Perú. Tenemos que implementar modelos de intervención en poblaciones indígenas, los cuales no tienen acceso a carga viral, no tienen acceso a pruebas como, por ejemplo, el FibroScan, ni nada de eso, para ver cómo se facilita su acceso al tratamiento. Implementar, esto es de hepatitis C, microeliminación, y lógicamente tenemos pues que presupuestar todo eso, porque las intervenciones de salud siempre necesitan presupuesto y financiamiento. Eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Estoy seguro que deben haber algunas preguntas si es que hubieran, pero no se olviden, indiquen a sus pacientes que se tamicen alguna vez en su vida para hepatitis B, y si sale negativo, que se vacunen, por favor, que es una forma muy importante de mejorar esto para nuestra población. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Matos. ¿Podría, por favor, brindarnos alguna otra recomendación final? Sí, nosotros somos trabajadores de salud y siempre existe la posibilidad de que tengamos un accidente ocupacional de riesgo biológico. Significa que nos puede salpicar sangre a los ojos, a la boca, de repente nos pinchamos con un instrumento. Y entonces es impensable que un trabajador de salud hoy por hoy, en cualquier institución del Perú, no esté vacunado con 3 dosis. Es gratis. Yo ya soy antiguito, así que en mi época, cuando yo empecé de residente, tuve que pagar mi plata para vacunarme contra hepatitis B, y no costaba barato. Ahora es gratis y está disponible en los centros de vacunación de la institución y de todas las instituciones que ustedes, estoy seguro, trabajan. Así que, si no han acabado sus vacunas, por favor, vacúnense, porque estamos cansados, aburridos en infectología, recibir personas que se han pinchado y que te dicen: no, yo nunca acabé mi esquema de vacunación contra hepatitis B, ¿no? Eso no debiera pasar. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y felicitarlo una vez más y agradecer a todos los participantes que se conectaron, y los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS realizadas. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran en una próxima telecapacitación o tele-IS. Con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor.